Hello from the Dukascopy TV studio. Hola y bienvenidos a los estudios de Dukascopy TV en Ginebra. Greece is a Greek Hoy hablaremos con el profesor Jacques Sapir sobre la situación de Grecia y Europa. ¿Será posible que ocurra el Grexit? Él es profesor de economía en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Bienvenido. Hola. Gracias por su participación a través de Skype. ¿Le sorprendió ver que Grecia no logró hacer el pago de 300 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y que fue aplazado para finales de este mes? No, en absoluto. Sabíamos que Grecia no sería capaz de hacer un pago de esa naturaleza a finales de junio y aún más en julio. La cantidad de dinero que debe pagarse es muy grande para el gobierno griego. Ya sabíamos que habría una gran crisis y que a finales de junio iba a haber un gran punto de inflexión en las negociaciones entre el gobierno griego y las instituciones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cree usted que es probable el default o existe la posibilidad de una reestructuración de la deuda griega, el llamado corte de pelo? La situación es la siguiente. El gobierno griego está tratando de forzar una enorme renegociación de su deuda, probablemente un corte de pelo, pero también una reestructuración, más o menos como se hizo en 1953 con Alemania. Por otro lado, las instituciones europeas, y no estoy hablando del FMI porque el FMI está entre el gobierno griego y las instituciones europeas, pero para el Eurogrupo no hay duda de que esa renegociación sería posible. El Eurogrupo está dispuesto a dar más dinero al gobierno griego, pero solo si hay un nuevo memorándum. Y eso es exactamente lo que el gobierno griego no quiere. Era previsible que ese choque de intereses ocurriera entre finales de mayo y principios de junio. Y ese choque de intereses es lo que está ocurriendo ahora. Después de eso, hay una fuerte posibilidad de un default. ¿Cree usted que el riesgo potencial de un default griego o de una salida de Grecia de la zona euro pesará sobre los riesgos y retos económicos de la zona? Eso sin duda es parte de la estrategia griega. El gobierno griego está diciendo que un default de Grecia provocará una grave crisis en la zona euro y después de eso comenzará el proceso de desmantelamiento de la zona euro. Es por eso que el gobierno griego está diciendo es de interés para el Eurogrupo acordar una renegociación global de la deuda griega. Por otro lado, es absolutamente claro que Alemania no quiere renegociar, no porque el costo de esa renegociación sea muy alto, sino porque eso enviaría una señal equivocada a otros países. Una vez que ocurra la renegociación con Grecia, rápidamente Portugal, España e incluso Italia pedirán las mismas condiciones que Grecia. En su opinión, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los posibles escenarios para las próximas semanas? En realidad, 3 escenarios. Lo más probable, por supuesto, es el default de Grecia, y con el default de Grecia estaremos en un territorio desconocido para el euro. La segunda posibilidad, por supuesto, es que el gobierno griego admita, a fin de cuentas, la superioridad del Eurogrupo y acepte las condiciones que le imponen. Esa no es una solución muy probable, entonces podemos excluirla. También tenemos una tercera solución.
y es que tengamos una victoria de Grecia, Alemania aceptaría esa renegociación global, no habría más choque de intereses entre Grecia y el Eurogrupo, pero ahí tenemos un serio problema de credibilidad para Alemania. There will be a very serious problem of credibility for Germany, and as I have said before, como dije anteriormente, veremos países como España, Portugal, Italia diciéndole a Alemania: ahora tienen que darnos las mismas condiciones que le dieron a Grecia. Vamos a analizar el Banco Central Europeo de manera más amplia. Su política de flexibilización cuantitativa fue implementada hace unos meses. ¿Cree usted que la continuación de ese programa de flexibilización cuantitativa finalmente ayudará en la recuperación de la zona euro? ¿Es usted optimista con respecto a una recuperación generalizada? En realidad, la flexibilización cuantitativa es una buena política cuando se tiene un gran problema de liquidez. Cuando los bancos están sin liquidez, la flexibilización cuantitativa es una política necesaria, pero esa no es la situación actual de la zona euro. El problema no es la falta de liquidez. El problema viene de la diferencia de competitividad entre Alemania, tal vez Holanda y otros países del norte y los países del sur de Europa. En ese punto, la flexibilización cuantitativa no puede beneficiar en nada a esos países. Por supuesto, la flexibilización cuantitativa sin duda va a evitar que la crisis irrumpa rápidamente, pero no puede detener el proceso de crisis. Una última pregunta, profesor Sapir. ¿Espera que junio sea el mes decisivo para la zona euro? Ciertamente, junio será un punto crítico en esta crisis. Después tendremos que analizar los resultados de esa crisis. Hay en este momento el enfrentamiento entre Grecia y el Eurogrupo. La forma en que ese enfrentamiento se resuelva, porque al final tendremos una solución. Tal vez el default, tal vez un acuerdo, pero habrá una solución. Después de eso, en caso de un acuerdo por parte de Alemania, veremos rápidamente un proceso de desintegración de la zona euro. Si el gobierno griego se somete al Eurogrupo, entonces veremos el proceso de desmoronamiento del gobierno griego y muy probablemente tendremos elecciones anticipadas en Grecia. Ciertamente hay que estar atentos a junio. Muchas gracias por la entrevista, profesor Jacques Sapir. Gracias. Gracias por vernos. Sigan haciendo clic en el sitio de Dukascopy TV para ver las últimas actualizaciones y entrevistas exclusivas. Tengan un buen día y hasta pronto.